reflexión bíblica. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han estado al tanto de nuestra condición de salud aquí en casa. Para los que no sabían, por acá ya pasó el COVID y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Como pueden ver, y todo indica, la recuperación está siendo satisfactoria. El aislamiento ya lo pude suspender desde el viernes, después de un par de semanas relativamente difíciles donde empezamos a vivir la experiencia de tener este COVID. Así que gracias a todos por sus oraciones, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, de nuevo un feliz mes de las madres. He decidido hacer una predicación en su honor en la mañana de hoy, aprovechando que el gobierno nacional fijó el día de hoy como la celebración oficial, pues realmente es el mes de las madres, como lo hemos mencionado. Pero yo sé que con tanto caos que hemos vivido, cada quien ha buscado de la manera que ha podido agasajar a las madres, pues, como lo menciono, en la medida de las posibilidades. Sin embargo, sospecho que varias madres se quedaron con las ganas de un festejo diferente. En todo caso, felicidades a todas, felicidades. Espero que lo que voy a exponer en la mañana de hoy sea de ánimo para todos y todas y de honra y alegría para las madres y, por supuesto, de honra para nuestro Dios. Vamos a desarrollar una historia que está en el Antiguo Testamento. Esta historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y dice así, primera de Samuel 1:1. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, Penina, pero Ana no tenía ninguno. Vamos a parar ahí un momento. Solo para aclarar, la poligamia, es decir, tener más de una esposa, en varios de los momentos de la historia bíblica está presente. Debemos recordar que en muchos momentos de la historia de la humanidad, la mujer no ha tenido los mismos derechos y condiciones que el hombre. Una mujer estaba protegida siempre y cuando estuviera bajo la protección o bajo el cuidado de un varón, ya fuera su esposo, esposa, hermano mayor. Así que son situaciones particulares en momentos específicos de la historia. ¿Listo? En lo que quiero que nos enfoquemos es que Ana era estéril. Bueno, versículo 3 de 1 Samuel 1. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. En ese momento el sacerdote era Elí. Versículo 4. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. De nuevo, paremos ahí un momento para analizar algunas cosas. Vale la pena recordar que para el contexto de la época, de pronto no es igual en la actualidad y en muchas culturas, pero para el contexto de la época, una mujer se le apreciaba y valoraba mucho dependiendo de su capacidad reproductiva. La esterilidad era vista como un rechazo de Dios hacia la mujer. A pesar de ello, su esposo Elcaná le mostraba su amor. Versículo 6. Penina, su rival, o sea, la otra esposa de Elcaná,
solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. De nuevo, algo que analizar. Y es claro, en un punto como este, que es Dios quien permite y es Dios quien impide. Penina atormentaba a Ana porque para todos era claro que Dios era quien no le había permitido gestar. Era un duro escenario para Ana, porque en este espacio o en esta situación donde dependiendo de la capacidad de engendrar se valoraba a la mujer, pues no era un momento fácil para ella, seguramente. Y Penina aprovechaba esto para atormentarla. Versículo 7. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Vamos a parar ahí un momento. Espero que nosotros los hombres, los casados en especial, podamos decirle a nuestras esposas lo mismo. ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Elcaná amaba a su esposa Ana. No era alguien indolente o distante de una situación que le afectaba y le dolía, pero a la vez entendía que en los asuntos del Señor, del Todopoderoso, ¿quién podía dirigir? Versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Ana hizo este voto en el templo de Dios. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Paremos ahí un momento. Quiero resaltar la oración. Nada como una oración desde nuestro sentir más profundo y real. ¿Cuánto nos hace bien el orar en todo momento? Pero con mayor razón cuando estamos angustiados, cuando estamos desconsolados, cuando nos sentimos desdichados, cuando nos sentimos olvidados. Y era así como se sentía Ana. Es una gran lección la que nos da esta mujer. Les comparto que muchas veces, cuando el desánimo quiere apoderarse de mí, lo último que me da ganas es de orar. Pero ejemplos como el de ella, y cómo no, ejemplos como el de nuestro Señor Jesús, su oración en Getsemaní, antes de que lo apresaran, a pesar de sentirse triste y angustiado, dice la Escritura, me animan a orar. Me recuerdan que poner en práctica la oración es algo muy importante para esta vida espiritual, de mucha adversidad. Y como dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y a propósito de lo que hablábamos en el tiempo de confraternidad de las 9 de la mañana, acerca de aquellas oraciones que hemos hecho en medio del desconsuelo, de la angustia, oraciones que han salido motivadas por situaciones de salud propias o de un familiar, situaciones que nos han dolido, por un ser querido, por la salvación de otros, por el peligro físico que hemos sufrido.
Han salido oraciones muy profundas. La Escritura nos invita que nos dediquemos a la oración. Y en este momento que nuestra nación sufre, en este momento donde muchos estamos sufriendo por temas de salud, pues seguir orando con agradecimiento, de manera perseverante. Es algo que no debe faltar en nuestra vida espiritual. Versículo 12 de 1 Samuel 1. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, el sacerdote Elí. Sus labios se movían, pero ella, debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja el vino. Paremos ahí un momento. Qué fácil es entrar a juzgar, incluso para los que pueden tener alguna posición sobresaliente en el ámbito espiritual. Elí ni se le ocurrió preguntarle a Ana acerca de su situación actual o por qué estaba orando de esa manera. Él no lo comprendía. Le pareció más fácil reprenderla porque a su juicio estaba borracha. Versículo 15. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Paremos ahí un momento. Me parece muy hermosa la humildad y la paciencia de esta mujer. Si nos pusiéramos en su lugar, a mi juicio sería desanimante e irritante que en medio de una oración fervorosa donde nos sentimos angustiados, desconsolados, desdichados y olvidados, venga alguien a dar su concepto a priori de que estamos borrachos o que qué es lo que nos pasa, que dejemos el pecado. ¿Cuánto tenemos que aprender con respecto a preguntar y a saber escuchar para luego, de pronto, poder emitir un concepto? Sin embargo, así se nos trate mal, se nos trate de una manera injusta, Ana, para mí es un ejemplo de cómo responder ante las observaciones desfasadas de otros, injustas tal vez. Versículo 17. Respondió Elí: vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Versículo 18. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Paremos ahí un momento. La paz que da la oración, la paz y la tranquilidad que da el obrar bien, la paz, la tranquilidad y la libertad que dan el dejar nuestras cargas en Dios. Eso lo podemos ver en Ana, en este pasaje. Versículo 19. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Versículo 21. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor
y allí se quedará el resto de su vida. Paremos ahí un momento. Bueno, pues recordemos el voto que hizo Ana a Dios con respecto a su hijo. Abro comillas, es lo que dice anteriormente el pasaje bíblico. Ella ora, si te dignas en mirar la desdicha de tu sierva y en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ese fue el voto. Yo me pregunto y les hago esta pregunta. En su lugar, ¿tú hubieras cumplido el voto con tanta diligencia? ¿Te hubiera sido fácil cumplir un voto así? Ana era lo que más deseaba, un hijo varón. Ahora ese era el símbolo del favor de Dios en su hogar y en su propia vida. Era la manera de ver directamente que Dios había escuchado su aflicción. A veces personas, dentro de su desesperación, hacen promesas y votos a Dios. Pero muchas veces, cuando se les concede su petición, el cumplir esas promesas, el cumplir esos votos, queda en veremos. La escritura en el Eclesiastés, que es un libro que me encanta, nos recuerda, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Paremos ahí. Ana es un ejemplo claro de una mujer firme de carácter, con el deseo de agradar a Dios y de cumplirle al Todopoderoso. Por encima de sus propios deseos o anhelos estaba el ser fiel a sus promesas. Un gran ejemplo, una mujer de carácter. Ojalá muchos tengamos ese carácter, hombres y mujeres. Versículo 23 de Primera de Samuel, capítulo 1, dice: Bien, contesta su esposo Elcaná, haz lo que te parezca. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Ya la había cumplido. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Paremos ahí un momento. Hablemos un poco de Elcaná, el esposo de Ana, el padre de Samuel. Elcaná es un ejemplo de padre también, porque él entendió que todo lo que sucedía venía de las manos de Dios, que las promesas a Dios, que las promesas a Todopoderoso son para cumplirlas, y que por más duro que fuera dejar a su pequeño hijo de tan temprana edad, porque se destetaba al año, la mano de Dios seguiría mostrando su protección y su amor. Un hombre de fe. Versículo 24. Cuando dejó de amamantarlo, Ana salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, apenas tenía 1 año, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Versículo 25. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí.
el sacerdote. Versículo 26, dijo Ana, mi señor, le dice a Elí, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí, el sacerdote, se postró allí ante el Señor. Paremos ahí un momento, analicemos esto porque es impresionante. Es impresionante la fe de esta mujer. Una mujer que fue al templo a dar honra a Dios, a cumplir sus votos, a reconocer el poder de Dios. Una mujer que decidió dejar todo su dolor en manos de Dios hacía unos meses, como también ahora estaba dejando en las manos de Dios lo que más anhelaba, su hijo Samuel, cumpliendo su promesa, cumpliéndole a Dios. Continuemos ahí en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Ana elevó esta oración. Y quiero que prestemos mucha atención a la oración que ella hace porque hay muchísimo que podemos extractar de esta oración. Dice Ana, mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan, y los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. ¡Qué oración! ¡Qué claridad tiene esta mujer a la luz de las palabras de esta oración! ¿Cuánto que se puede rescatar, analizar de una corta oración, pero tan contundente oración, tan contundente plegaria? En primer lugar, y te pido que la repases, esta oración, pero se puede ver cómo ella reconoce el poder que no viene del ser humano. El poder viene de Dios. Él es el que da la capacidad. Y lejos de frustrarnos de esta realidad, esta oración, ella nos anima a regocijarnos, a llenarnos de alegría, de que el poder viene de Dios y no de nosotros. También ella resalta que la salvación es para celebrarla y que tendremos oposición, sí. Pero esta oposición
no nos debe quitar el gozo indescriptible del cielo. También ella resalta, ella menciona en su oración inspirada por Dios, por supuesto, está en la palabra de Dios para mostrarnos cuánta inspiración espiritual pueden tener tanto hombres como mujeres. Ella dice, no hay nadie como Dios. Sí, el mundo anda en tinieblas, está en una densa oscuridad, está en búsqueda de ídolos sobre los cuales afirmar sus propios planes. Así está el mundo. Pero ella también menciona que solo hay un santo, solo hay una roca sobre la cual construir. Y es Dios, e incluso resalta a Cristo, como lo podemos ver al final, cuando se refiere a su ungido, a su elegido. Ella también dice, cuidado orgullosos, cuidado soberbios y altivos. El Dios del cielo todo lo sabe y además es el único juez. Qué claridad, ¿no? Nos está recordando de nuevo que tenemos tiempo para arrepentirnos. Tú de pronto no estás en paz con Dios. Tú de pronto te estás oponiendo a la palabra de Dios hoy. Pero puede ser que con la oración de esta mujer, que puede ser con lo que hoy se ha expuesto basado en su palabra, te animes a arrepentirte. No seas más alguien soberbio o soberbia, altivo u orgulloso. No más, arrepiéntete. Dios trata con su bondad a los humildes. ¿Qué más nos dice esta oración? Dios es quien decide. Dios es el que permite todo cuanto ocurre en la tierra. Y por más que creamos tener la razón, Dios es el que tiene la sabiduría. Nosotros, que somos simples mortales, estamos llamados a aceptar su voluntad. Bajo el dominio de Dios está todo cuanto existe. Él determina si provee, Él determina si da poder o debilidad, abundancia o escasez, si da hijos a una mujer o a un hogar o da esterilidad, si da vida o muerte, si da riqueza o pobreza, si da honor o humillación. Es lo que Dios determina. ¿Cuánta humildad podemos ver en la oración de esta mujer? La conciencia clara de que podemos clamar a Dios con libertad, que podemos dejar a Él todas nuestras cargas, todo lo que nos abruma, pero al tiempo que debemos aceptar su voluntad con sumisión, con respeto, con humildad. Esto es algo de lo que muchos en el mundo religioso deberían aprender de mujeres como Ana. A veces escuchan oraciones donde las personas están dándole órdenes a Dios, oraciones donde se les está exigiendo o sugiriendo a Dios lo que debe hacer. Recordemos, somos simples mortales. Debemos, sí, ser abiertos con Dios, decir todo en oración. Tenemos la libertad, es nuestro Padre y podemos clamar con tanta cercanía que podemos decirle incluso Abba Padre, o sea, Papito Dios, claro que sí. Pero Dios es Dios, Él es el que determina. Sé muy abierto en tu oración, sé muy abierta en tu oración, pero también sé humilde. Es Dios el que determina, es Dios el que dice por qué ocurren las cosas. Tener cuidado con eso. ¿Y qué más podemos ver en la oración de Ana? Una mujer fiel a Dios. Sin duda, como dice la Escritura en el Salmo 91, versículo 12, Dios cuidará de tus pasos, no tropezarás con piedra alguna, si eres fiel al Señor. Eso es lo que dice también la oración de esta mujer. Por eso te invito a que la repases, trae muchas cosas. ¿Qué más? Ella
habla claramente que es el Señor, el Dios victorioso. Él ya venció, Él envió a su ungido para tal fin, ¿sí? Como les decía en esta oración, podemos ver incluso la claridad con la cual se ve la esperanza del Mesías, del ungido, de ese escogido. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 11 dice: Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor, bajo el cuidado del sacerdote Elí. Finalmente Samuel llega a ser el guía espiritual de todo Israel y el último juez, antes que el pueblo exigiera un rey. El pueblo empezó a alegar que quería un rey para ser como las demás naciones, y así fue como Samuel, ya siendo sacerdote y juez, por mandato de Dios, ungió a Saúl como primer rey de Israel, y luego fue destituido Saúl, y Dios mismo le dijo que ungiera a David, el pastor de ovejas, de, el hijo de, bueno, se me escapó. Dios fue quien mandó a Samuel a ungir a Saúl, al rey David. Y fue David, Isaí, ahora ya me llegó Isaí, el papá del rey David. David fue un gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Tanto así que uno de los títulos del Mesías es el Hijo de David. Pues bien, este es el momento de recordar al Hijo de David, el Príncipe de Paz, al Señor de señores, a nuestro Señor Jesús. Él es el verdadero guía espiritual, el que intercede por nosotros, el Rey de Reyes. Este es el momento de la cena, donde los invito a tomar el pan y el vino llenos de agradecimiento y de gozo. Ejemplos como los de Ana son de exaltar y admirar. Gracias a Dios por mujeres como ella. Gracias a Dios por madres como ustedes. Pero ¿cómo no dar gracias a Dios por Cristo Jesús, el artífice de nuestra redención y de nuestra salvación? Vamos a orar por el pan y el vino. Señor y Dios, te saludamos en esta mañana y te agradecemos por poder tomar del pan y el vino que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Quiero agradecerte en esta oración por mujeres como Ana. Quiero agradecerte por madres como las que tenemos en medio de nosotros, en la congregación, por las madres que nos has dado, por las madres que son nuestras esposas, quienes estamos casados con hijos. Gracias, Padre Santo, porque ellas también son ejemplo de una vida espiritual y de ellas podemos aprender mucho. Nuestro principal ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que como lo mencionaba es el artífice de nuestra salvación. Gracias porque Él fue hasta la cruz, dio hasta la última gota de sangre por nuestra salvación. Gracias por Él y gracias porque quienes somos parte de tu familia, quienes somos hijos tuyos, podemos tomar el pan y el vino con esa conciencia limpia, con ese perdón y con esa convicción de que vamos hacia el cielo, que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Gracias, Dios mío, porque tú lo has hecho todo y no tenemos más que agradecerte y buscar imitar a nuestro Señor Jesús, inspirados por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, Padre. Gracias, Dios mío. En nombre de nuestro Señor Jesús te oramos y te agradecemos. Amén.